Ahora sí vamos a empezar el segundo tema del curso de este año, que se titula así: relación de ayuda en algunas situaciones especiales, ¿no? Recuerden que los que se van incorporando ahora a la clase, de poner en silencio micrófonos para que no tengamos interrupciones. Y ante preguntas que vayan apareciendo, las escriben al chat y ahí las vamos abordando a medida que van surgiendo. Bien. Han aparecido a veces durante las clases o las charlas acerca de la relación de ayuda algunas preguntas puntuales que provienen de la práctica, de la experiencia práctica de ir y visitar al enfermo. Y nos encontramos a veces con situaciones que son más o menos complicadas de abordar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla, en esta sesión, es hablar de algunas estrategias que nos pueden servir para construir la relación de ayuda, la relación de acompañamiento con el enfermo, ¿no? Hay miles de cosas que pueden ocurrir en la relación de ayuda, pero vamos a conversar en esta sesión de algunas más frecuentes y también hay otras que no vamos a tocar aquí porque va a ser tocado de una forma distinta a lo largo del curso de este año. Y para partir, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las actitudes o habilidades blandas más importantes que vimos el año pasado y también recordamos un poco en el repaso de inicio del curso respecto de la relación de ayuda, habilidades o actitudes que nos ayudan a construir una relación con el otro, especialmente con una persona desconocida, con una persona en condición de desvalimiento, que generalmente es el enfermo, ¿no? Y recordamos con breves palabras cada una de estas actitudes. Primero, la consideración positiva. Cuando estamos delante de la otra persona, no importando quién sea, no importando lo que me cuente, esta habilidad o esta actitud me ayuda a reconocer que la persona que tengo delante, por ser humano, es digna de toda mi atención, es digno de todo cuidado, es digno de ser considerado como la persona que es, ¿no es cierto? No importando si es una persona a veces realmente condenable, un delincuente, una persona que se ha portado mal, una persona que ha sido irresponsable, eso a nosotros no nos interesa. Nosotros lo único que nos interesa es que estamos delante de un hermano que está en una situación complicada de salud y al cual yo le puedo acercar una palabra de aliento, una palabra de misericordia, una palabra de amor, una palabra de cercanía en este momento difícil de su vida. Esta actitud va muy cercana, muy unida con la ausencia de juicio moralizante. Nuevamente, nosotros no vamos a ser los jueces del hermano. Seguramente, una vez que establecemos una relación de confianza, después podemos confrontar y ayudar a que el hermano o la persona haga un discernimiento acerca de cosas que en su vida tal vez no están tan bien. Pero nosotros no vamos a ser el juez tajante que dice, no, esto está súper mal, no lo vuelvas a hacer, no. Sino que acuérdense que la relación de ayuda es siempre un acompañamiento, un caminar juntos. Yo voy conversando con el hermano, con la hermana, y vamos acompañándonos, vamos iluminándonos mutuamente, porque acuérdense que también uno aprende mucho del hecho de acompañar al otro, vamos acompañándonos mutuamente en este vislumbrar en nuestra vida cosas que podrían mejorar. Luego, en la acogida de sentimientos y significados, esto tiene que ver mucho también con la actitud de la escucha activa. Nosotros escuchamos todo lo que la persona, todo lo que el paciente dice, y no lo criticamos, no lo juzgamos, no lo cuestionamos, sino que lo recibimos, lo acogemos y lo validamos. No lo criticamos por ejemplo, si tiene pena, no, pero no tenés que ponerte triste por eso, o no, no tenés para qué ponerte a llorar. No, tenemos que acoger, recibir los sentimientos, escucharlos, atenderlos, dejar que el hermano, la hermana se exprese. Y de esta forma también transmitimos la cuarta habilidad o actitud, que es la cordialidad, o en otras palabras, la actitud de calor humano, ¿no es cierto? Yo me acerco a ti como un ser humano que quiere acompañar a otro ser humano, ¿no? Y te valoro por lo que eres, por la dignidad que tienes. Luego está la actitud empática, esta actitud de colocarse
en el lugar del otro, tratar de ver las cosas como él las ve, tratar de comprender por qué toma tal o cuáles decisiones en su vida y a partir de eso acompañar, conocer, conversar. La autenticidad es esta actitud de que nosotros, donde nosotros los que acompañamos, nos presentamos delante del paciente tal como somos, no nos ponemos una careta de ser amorosos, de ser santos, de ser, no. Nosotros venimos delante del enfermo, como dicen algunos autores camilianos, como el sanador herido. Como decíamos, escuchábamos en la oración con la que partimos esta sesión, dejo que Señor que me envíe, pero sabiendo que yo también soy necesitado de ti, que yo tampoco tengo todas las respuestas a todas las preguntas, pero me abro a tu acción, permito que tú seas el que acompañe a mi hermano a través de mí, a través de mi tiempo, a través de mi escucha, a través de mi palabra. La escucha activa también la hemos conversado un montón de veces, ¿no es cierto? Esta escucha que pone real atención en lo que el otro está diciendo y logra comunicar al otro de que lo que él está diciendo le estoy poniendo real atención y de verdad me interesa. Se siente, el enfermo se siente escuchado, se siente atendido, se siente que yo en realidad quiero hacer un camino junto con él. La penúltima actitud es la del manejo de las propias emociones, que lo vamos a ver bastante en esta sesión de hoy, ¿no es cierto? Aprender a mirarse, a autoconocerse, saber qué cosas me molestan, qué cosas me gustan, cómo aprender a controlar a veces la pena, a controlar la rabia y también ser capaz de comunicar estos sentimientos de forma tranquila, ya sea con el paciente, pero también con los otros compañeros del equipo de acompañamiento o de pastoral. Para esto sirve la última actitud, que es la de la asertividad. Esta capacidad equilibrada de expresar lo que yo siento, lo que yo pienso al otro, pero de una forma respetuosa, de una forma tranquila, de una forma que es sincera y respetuosa conmigo mismo, pero también sincera y respetuosa con el otro. Este recordatorio súper rápido es para que nosotros, a medida que vayamos viendo cada situación complicada que vamos a tocar en esta sesión, vayamos viendo cuál de todas estas actitudes me sirve más para enfrentar la situación compleja que tengo delante. Algunas veces me servirá la asertividad, otras veces me servirá más la escucha activa. Ahí iremos viendo, ¿no? Y quería compartirles este texto que parece un poquito largo, pero me parece muy atingente, de un hermano camiliano, que es el hermano José Carlos Bermejo, que es español, que ha dedicado gran parte de su vida a desarrollar este tema del acompañamiento, de la relación de ayuda, y es el doctor también en pastoral de la salud. Y en uno de sus libros, que me ayudó para preparar esta presentación, que se llama La escucha que sana, escribe lo siguiente. Escuchar es un modo de disponerse que nace del deseo de adentrarse en la realidad propia o ajena, para leerla, interpretarla, aprehenderla, comprenderla y a veces intentar transformarla. Y a veces intentar transformarla. Mira qué interesante esto, ¿no? Tomando este primer párrafo podemos recordar todo lo que hemos hablado acerca de la relación de ayuda, a qué está orientada. Está orientada justamente a meterse con respeto en la vida del otro para leerla, para comprenderla y para intentar transformarla cuando la situación y la relación lo permiten, ¿no? Recordemos el objetivo de la relación de ayuda, que es ayudar justamente a que el otro crezca, a que el otro salga adelante. No yo decirle todas las cosas que tiene que hacer para mejorar en la vida, sino ayudar a que el hermano se dé cuenta del camino que tiene que emprender. Sigamos con el hermano Bermejo. Dice, escuchar significa hacer silencio, ¿no? Tiene que ver con la escucha activa. Hacer silencio interior también, para librarse de prejuicios y disponerse en actitud de acogida incondicional. Escuchar es algo así como ofrecer a ojos cerrados acogida a quien necesita ser reconocido y abrazo a quien busca ser recogido y acurrucado tiernamente. Porque la escucha reconoce y reconstruye a la persona.
Entonces uno a veces, hago el paréntesis, sienta o ve que el escuchar es una cosa tan pasiva, una cosa como que no actúa, como que no hace nada, pero muy por el contrario, cuando una persona está en situación de querer ser escuchado, en situación de a veces mucha tensión, mucha angustia, mucho dolor, pucha que ayuda que alguien a través de este acto de escuchar, este acto tan humano de escuchar, me reconozca, me devuelva dignidad, me abrace, a veces no físicamente, pero sí a través de este gesto, me comunica la ternura y la misericordia de Dios. Finalmente, en el último párrafo, sentirse escuchado es, en efecto, una de las caricias positivas más importantes que las personas nos podemos dar. Sentirse escuchado es una verdadera necesidad social de los individuos y de los colectivos, especialmente los más vulnerables, los enfermos o los excluidos. Por ejemplo, aquí mismo, en la diócesis de San Bernardo, el departamento de Cáritas abrió un teléfono de escucha, justamente para las personas que se encuentran ahora en cuarentena, que se encuentran muy angustiadas por esta situación de pandemia que estamos viviendo, pueden llamar a este teléfono y alguna persona, un sacerdote, una religiosa, un psicólogo puede escucharles y hacer que esta persona efectivamente sienta la humanidad, sienta esta necesidad social de relacionarnos los unos con los otros, acogernos los unos a los otros. Quise colocar estas frases del hermano Bermejo para estimularnos, para animarnos, porque a veces yo siento que a veces como escuchar no es fácil, ¿ah? No es una cosa tan espontánea como uno creía, a veces uno se puede desanimar, pero ánimo, vean cuánto bien pueden hacer solamente aprendiendo a escuchar bien a la persona que lo necesita. Y recordando también un poco la última sesión que tuvimos donde hablamos sobre el perfil, la identidad de la gente pastoral sanitaria, esta diapositiva solamente les quería recordar lo versátil que puede ser el voluntario en salud, recordando uno de los conceptos más importantes de la sesión anterior, de que la pastoral de la salud es una área de acción muy amplia de la Iglesia, y no se limita solamente a la entrega de sacramentos o a preparar a la persona para la muerte, sino que tiene unas dimensiones que se han definido, la solidaria, que es donde generalmente más trabajan los voluntarios en salud, la visita al enfermo, el desarrollo de actividades solidarias en pro de enfermos más necesitados, etc. Cosas que vimos la vez pasada. La dimensión comunitaria, que tiene que ver más con la promoción y la prevención en salud, y la dimensión político-institucional, que tiene más que ver con las actividades de promoción de la bioética, de promoción de los derechos en salud y también de la humanización de la atención en salud. Como se ve, el voluntario en la salud puede participar en cualquiera de estas dimensiones y como son tantas áreas donde el voluntario puede actuar, también pueden haber muchas situaciones a las cuales se puede ver enfrentado. Algunas de esas situaciones vamos a verlas en la sesión de hoy. Y vamos inmediatamente al hueso. ¿Alguna pregunta que nos han hecho ustedes o nos han hecho ustedes a través del chat o fuera de las sesiones es cómo podemos acercarnos, cómo podemos, nosotros que somos voluntarios de la Iglesia, nosotros que somos enviados de Jesucristo hacia el mundo de los enfermos, acercarnos, por ejemplo, a personas que no es católica, ¿no? Recuerdo que tengan cuidado de mantener sus micrófonos apagados, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo acercarnos al no católico, al no creyente, al ateo, al agnóstico? Bueno, entonces, en realidad se podría hablar mucho de este tema, pero me voy a basar en este documento, que es un poco viejito, pero es muy enriquecedor hasta el día de hoy, que emitió el Secretariado Pontificio para los No Cristianos, que actualmente tiene otro nombre, es el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y que este documento se titula La actitud de la Iglesia frente a los seguidores de otras religiones. Y como síntesis para este
para este tema particular de cómo acercarnos al enfermo no católico, este documento nos propone 4 caminos que nos permiten acercarnos a los hermanos que no comparten nuestra fe. Y tiene básicamente que ver con de qué hablamos con estos hermanos, ¿no? Primero, nosotros podemos acercarnos y presentarnos como siempre, ¿no es cierto?, hacer explícito que nosotros somos voluntarios de la pastoral del hospital, de la pastoral del hogar, etcétera, donde nosotros estamos visitando. Hay que hacer explícito que somos misioneros o que somos voluntarios católicos. Y lo más importante es que nosotros no vayamos nunca al encuentro, ni siquiera de los católicos, con la actitud proselitista, ¿no? De yo vengo o sea, nosotros venimos a hablar de Jesucristo, venimos a comunicar la presencia de Dios en la vida de los hombres. Pero no vamos con un afán de hazte católico, de oye, el catolicismo es la verdad, el catolicismo es como el tesoro escondido en el campo. Para nosotros que tenemos el don de la fe, lo es, digamos. Pero esa no es la actitud más apropiada para acercarse al no católico, porque generalmente este approach, este acercamiento, causa rechazo. Entonces, ¿cuál es la vía más apropiada de acercarse a los hermanos que no comparten nuestra fe? Es acercarnos a partir de las cosas comunes que tenemos todos los seres humanos por el hecho de serlo. Y a eso apunta principalmente los 4 caminos de diálogo interreligioso que propone este documento. Por ejemplo, ¿de qué podemos dialogar con los no cristianos, con los no católicos? Hablemos de la vida. ¿Qué cosa más común entre los seres humanos que es la vida, las experiencias comunes que tenemos? La experiencia de la enfermedad le ocurre a todos, a los musulmanes, a los judíos, a los ateos, a los budistas, todos se enferman. Entonces tal vez podemos conversar desde ahí, desde esa realidad. ¿Tú has estado alguna vez hospitalizado antes? ¿Habías estado en una situación parecida antes? ¿Cómo te sientes ahora? Y por el lado de la experiencia común de la enfermedad, por ejemplo. Y este diálogo tiene que ser siempre en espíritu de apertura, de cordialidad. ¿Ven? Aquí ya aparece una de las actitudes o habilidades blandas útiles para la relación de ayuda, la cordialidad. Compartiendo alegrías y dolores. Aquí se pueden usar muchas de las actitudes que hemos hablado. La empatía, se usa acá la aceptación incondicional, por excelencia se utiliza aquí. Aunque tú no compartas mi fe, aunque tú seas ateo, yo te acojo como tú eres y no te critico, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? Entonces ahí estoy acogiendo incondicionalmente, estoy juzgando, estoy hablando como un hermano a otro hermano que tenemos cosas en común. Por ejemplo, nuestra humanidad, por ejemplo, nuestra fragilidad, nuestro ser capaces de enfermarnos, ¿no? Otro tema interesante que también tiene que ver con las cosas comunes que tenemos con otras religiones, con otras visiones de la vida, es el compromiso común en obras de justicia y liberación humana. Una característica de todas las de todas las religiones, es que buscamos el progreso del hombre, el desarrollo del hombre. Entonces podemos conversar desde ahí, como por ejemplo desde el judaísmo, podemos trabajar por un mundo mejor o por una mejor calidad de vida para todas las personas, como desde el ser evangélico, como incluso desde el ateísmo, se puede buscar algunos puntos éticos comunes que van en pro de la justicia para todos, de la felicidad en el fondo para todos, como desde distintas miradas también buscamos el bienestar de todos. Una tercera línea que nos ofrece este documento ya va más orientada hacia personas más preparadas, ¿no? Que también puede estar entre ustedes perfectamente, si ustedes se sienten capaces de establecer diálogos más como de teología o de explicar la fe o de hablar de filosofía, bienvenido sea. Pero habla del diálogo intelectual entre especialistas, ¿no es cierto?, apreciando los valores espirituales recíprocos, teniendo presente la necesidad de la búsqueda de la verdad. Nuevamente, nos basamos en términos comunes.
Todas las religiones buscan también la verdad. Nadie busca basar su vida o sus normas morales o su forma de plantearse ante la vida en mentiras, ¿no es cierto? Todos buscamos la verdad. Entonces, tal vez nuestra conversación pastoral o nuestro diálogo puede ir en pro de justamente de la búsqueda común de todos los hombres por la verdad, lo que da sentido a mi vida. Y también valores espirituales presentes en otras religiones o en otras posturas de vida. Lo que llama muchas veces la teología, especialmente los documentos emanados del Concilio Vaticano II, hablar de los gérmenes de Cristo presentes en otras religiones o en otras culturas, ¿no? O sea, hay muchas veces que encontramos a no cristianos o hasta ateos que se comportan o viven una vida aún más evangélica que los propios cristianos, que los propios católicos. Entonces, eso ocurre porque, quiéralo o no, Dios habla o Dios se manifiesta a través de los corazones de los hombres de distintas maneras. A los que tenemos el don de la fe, el regalo de la fe, nos invita a hacerlo desde el planteamiento del Evangelio. Pero al budista, al hinduista, al agnóstico, le invita también a buscar el bien común, a buscar la felicidad interior, etcétera, etcétera. Finalmente, la cuarta línea va en el sentido de compartir experiencias religiosas en nuestra búsqueda común del absoluto, de lo trascendente, ¿no? Que algunos lo llamará Shiva, otro lo llamará Yahvé, otro lo llamará Jesucristo, ¿no es cierto? Pero compartiendo las riquezas espirituales desde lo propio, pero sin perder nuestra identidad, ¿no es cierto? Nosotros como voluntarios católicos siempre hablaremos desde nuestra fe católica y desde lo que nuestra fe católica nos entrega a nosotros, por qué nosotros la valoramos, por qué nosotros la queremos, etcétera, ¿no? Pero siempre en un espíritu de diálogo, de no imponer, ¿no? Porque la imposición generalmente lo único que genera es rechazo y que la conversación queda hasta ahí nomás. Entonces, a grandes rasgos yo diría que estas son como 4 caminos o 4 actitudes bien interesantes de cómo acercarse, cómo abordar al hermano no católico y qué cosas se pueden conversar, ¿no? Como en resumidas cuentas es ver cuál es lo común entre nosotros y partir desde lo común. Abro la discusión por si hay preguntas, si hay comentarios que quieran hacer ustedes. Voy aquí al chat por si hay algún comentario de parte de ustedes. ¿No? Si no hay comentarios, no hay preguntas, continuamos avanzando. Bien. Pasamos a un grupo particular, la visita a los jóvenes. Generalmente cuando uno va al hospital lo que más encuentra son adultos y adultos mayores. ¿Por qué? Porque generalmente son los seres humanos más frágiles, ¿no es cierto? Pero también encontramos jóvenes y los vamos a encontrar con cierta frecuencia. No lo más habitual, pero están también presentes jóvenes en los hospitales. La juventud, la adolescencia es un periodo muy particular de la vida que tiene sus características principales. A grosso modo podemos recordar que es un periodo de transición entre la infancia y la adultez, ¿no es cierto?, donde el joven va tomando más conciencia de sus habilidades, va desarrollando su capacidad de relaciones sociales, va agarrando más independencia, etcétera, etcétera. Está en un camino de búsqueda de la propia identidad, configurando la propia identidad, definiendo sus propios valores, etc. Es un periodo bien interesante desde el punto de vista del desarrollo humano
y tal vez los que me están escuchando y tienen hijos adolescentes me pueden dar mucha más cátedra de lo que yo puedo decir acerca de cómo es un adolescente y cómo es a veces complicado tratarlos, ¿no? Entonces, por eso hemos querido plantear una diapositiva particular para hablar de cómo acercarse a los jóvenes. Que yo hablo desde mi experiencia como capellán, a veces cuando veo jóvenes en el servicio de cirugía, que es lo más frecuente que se ve, que haya jóvenes en el servicio de cirugía, a veces los muchachos son más o menos distantes con los religiosos o con los sacerdotes. Saludan muy cortésmente, pero generalmente es difícil profundizar más allá de la conversación coloquial. Pero bueno, son pequeños pasos que hay que dar de a poco, y si es que también la persona se abre a conversar algo que vaya más allá de cosas que le gusta hacer, del equipo que le gusta, etcétera, etcétera. Como les decía, ¿por qué decía que es lo más frecuente encontrar a los jóvenes en los servicios de cirugía de los hospitales? Porque las patologías más frecuentes por las que están hospitalizados son por traumatismos, por fracturas, por accidentes, por intoxicaciones a veces cuando los muchachos abusan del alcohol, por intoxicaciones etílicas, abuso de drogas en algunos casos. También por apendicitis, que es una enfermedad muy frecuente en la etapa de la adolescencia, juventud, ¿no? Aunque también vamos a encontrar, pero con menor frecuencia, enfermedades más graves, como por ejemplo el cáncer juvenil, el cáncer en los primeros 30 años de la vida también aparece. Menos frecuente, pero también lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué consejos prácticos le podemos dar como para acercarse al joven? Bueno, depende mucho también de la propia capacidad que tengan ustedes para acercarse a este grupo etario. Tal vez su propia experiencia de tratar con sus hijos adolescentes, con sus parientes adolescentes, les puede ayudar. Si ustedes son profesores, por ejemplo, también pueden ponerse ustedes aquí a dar la cátedra en vez de hablar yo. Entonces, a usar también esas herramientas propias les puede ayudar mucho. Para el que no, es interesante a veces recordar la propia adolescencia o a los adolescentes que tú conoces y recordar cuáles eran tus rollos o tus problemas cuando tú eras adolescente. Bueno, puedes decir, ya, pero fui adolescente hace tanto tiempo atrás. Sí, de acuerdo, hay circunstancias que cambian, pero hay cosas comunes que permanecen, ¿no? Entonces, los adolescentes de los años 40 y de los años 2000, todos buscan sostener o definir su identidad, o todos buscan o se preguntan sobre el futuro, o todos quieren empezar a vivir la vida afectiva, por ejemplo, etc. Hay algunas cosas que son comunes, pero lo que cambia son las cosas más o menos periféricas. Un adolescente de los años 50 o los años 70 no tenía ni Facebook, ni WhatsApp, ni esas cosas que tienen los jóvenes de hoy día. Entonces, hay algunas cosas que cambian, pero recordemos lo que puede ser común. Entonces, a veces temas de conversación con los adolescentes puede ir por ese lado. Una vez que uno estableció una relación de confianza, porque también, como les decía en el ejemplo de lo que me pasa a mí, es poco frecuente que el adolescente se abra mucho en el primer encuentro. Pero eso. Ahora, dentro de lo común que puede haber en la etapa de la adolescencia, no olvidar nunca, así como con todo paciente, con todo ser humano, no olvidar nunca la particularidad. Hay que recordar que también una de las cosas que más le carga al adolescente es que le diga que es igual que los demás. Uno, en ese sentido, siempre como que quiere destacar, quiere buscar lo propio, ¿no es cierto? Y por eso también está todo esto de la tribu urbana, los cambios de look, etc. Entonces, valorar también que dentro de lo común que viven todos los adolescentes, el adolescente que tienes delante tiene también su particularidad, tiene su unicidad, ¿no? Hay una pregunta por ahí, me apareció en el chat. María Paz Díaz nos pregunta, ¿es necesaria la autorización de un adulto para hacer el acompañamiento a un menor de edad? Buena pregunta. Sí, efectivamente. Para hacer el acompañamiento a un menor de edad, uno tiene que tener la autorización de
del apoderado. Generalmente, aquí por ejemplo en el Hospital Parroquial de San Bernardo, como no es pediátrico, nunca tenemos ese problema. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen voluntariado en hospitales pediátricos, siempre tiene que ser concertado y autorizado por el apoderado del menor. Muy buena pregunta, muchas gracias. Estábamos en la particularidad. Volvamos a la pregunta del inicio. ¿Qué actitudes y qué habilidades nos sirven para acercarnos a los jóvenes? Y dentro de las muchas que hemos visto, yo diría que la consideración positiva y la ausencia de juicio son cosas que nos ayudan mucho para, para acercarnos al adolescente. El adolescente es una persona muy sensible al juicio externo o al juicio de los demás. Entonces, si nosotros lo criticamos o tratando de hacernos lo simpático le echamos una talla que le puede caer mal, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado porque esto también nos puede hacer que el adolescente nos cierre las puertas y se acaba todo tipo de relación posible, ¿no? Entonces, también nosotros no ponernos en una actitud paternalista, ¿no? Nosotros somos voluntarios, somos hermanos que venimos a acompañar, a tratar de levantar el ánimo, a tratar de, en la medida que se nos permite, de anunciar a Jesucristo, de acompañar desde la fe al hermano que sufre. Nosotros no somos los papás de nadie, ni de los adolescentes, ni de los pacientes que veamos en cualquier etapa de la vida. Pero particularmente con los adolescentes a veces tenemos la tendencia de ser nosotros como maestros de vida, ¿no? Como que, especialmente, por ejemplo, si ha tenido algún problema por una riña o abusó del alcohol o está hospitalizado por alguna situación de riesgo, eh, nosotros creemos, yo creo que el adolescente ya estando ahí hospitalizado se da cuenta de las consecuencias que tienen las decisiones que toma. Entonces, tal vez en un primer acercamiento no es nuestro rol como recalcarle más el error que cometió y que lo tienen ahí hospitalizado, ¿no? Entonces, esos son como consejos que nos permiten tal vez establecer una relación más fluida con un joven que nos encontremos en el hospital. ¿Ya? Si hay aportes que quieran decir ustedes desde su experiencia, preguntas, por favor, siéntanse muy libres. Bien. Ya. Pasamos a otra situación que también es relativamente frecuente en el hospital principalmente, que la he titulado así como no gracias, ¿no? A veces uno tiene toda la mejor intención de la vida de aquí voy yo como voluntario, como misionero del Señor, a encontrarme con Cristo en el enfermo y toda la cosa, pero a veces nos resulta que Cristo está leyendo el diario o está hablando por WhatsApp, está viendo la tele y en realidad como que no le interesa nuestra visita mucho. Entonces vamos a ver cómo enfrentar este rechazo. Antes vamos a contestar la pregunta de Maite, que nos dice, ¿conviene contar historias ocurridas a otros jóvenes? Depende. Depende, diría yo. Hay que acordarse de que dentro de la respuesta empática, una respuesta que no es muy empática es la confrontación. A veces la confrontación con las historias o con lo que le ocurrió a otros jóvenes no es muy buena en un primer acercamiento, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, el muchacho está por un apendicitis hospitalizado y está medio bajoneado porque pucha, me tuvieron que poner antibiótico porque casi se me pasó a peritonitis, etcétera. O sea, contarle que no, pero si yo también tuve apendicitis y no es tan terrible, así que ánimo, tira para arriba. Sí, está bien también en la línea de consolar, pero tal vez más que consolar al tiro, tal vez sería interesante preguntarle, pero ¿qué es lo que te pasa a ti con esto que me cuentas?
veo que estás como bien molesto o tal vez asustado con lo que estás viviendo. Tal vez ir como un poquito más a la raíz de lo que el joven te pregunta o te cuenta antes de presentarle la historia de otro o compararlo con otro. Una vez que el joven se ha desahogado un poquito más o ha hecho más explícita su queja o su molestia, uno puede ofrecer algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo comparando con otras personas que sufren, o también dando ejemplos edificantes, ¿no? De otros jóvenes que han vivido situaciones especiales, ¿no? Que, particulares y que han salido adelante. En ese sentido, sí, puede ser útil la confrontación positiva, por así decirlo, algo que levante el ánimo del joven, ¿no? Ahora también en ese sentido es una cosa delicada, porque como les digo, los jóvenes no tienden a ser muy habladores con los desconocidos. Verónica Berger pregunta, ¿será mejor tratar de ver qué temas le interesan? Sí, a veces con el joven sí es más útil empezar por la conversación coloquial. ¿A qué se dedica? ¿Qué curso va? ¿Qué cosas le gustan? Aquí también nos aportan que lo que me ha servido es tocar los deportes, efectivamente. ¿Qué equipo le gusta o qué deporte le gusta? Etcétera. Sí, sí. El fútbol es lo más frecuente en nuestro país. Sí, sí. Pero eso no es malo, no es malo como preguntaba Maite, contar lo que le pasó a otros jóvenes. Pero primero hay que escuchar lo que le pasa a este joven. Primero escucha lo que le pasa a este joven y después a partir de eso convérsale de algo que le puede levantar el ánimo, algo que le pueda edificar, le puedes contar la historia eh, que tú le quieres relatar, ¿no? De algún otro joven, alguna otra persona que tal vez vive una situación particular y que salió adelante. Realmente esas son las cosas que más espera escuchar una persona que está bajoneada, que está enferma, que está desanimada. María Paz pregunta, si el joven viene de una familia atea o de otra religión y te pide saber sobre el catolicismo, ¿podemos hacerlo? ¿O le preguntamos al tutor? Porque tal vez la familia es anticatólica. Mira, depende mucho de si el joven es mayor o menor de edad. Si es mayor de edad y él aceptó tu presencia, eh, tú puedes, y él lo preguntó, él está curioso, es totalmente lícito que tú le contestes y que le respondas todo lo que él te quiera preguntar. Si es menor de edad la familia te autorizó a que conversaras con él, esa autorización implícitamente autoriza que tú le converses de cualquier tema, más aún si él lo pide. Si él te pregunta sobre Jesús, si te hace preguntas sobre la fe, lo que corresponde es contestar, porque en el fondo estamos bajo el presupuesto de que la visita fue concertada y fue aceptada. Entonces no hay problema. Si la persona te pregunta, está curiosa, contestarle. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, no sé si quedan más preguntas acerca del acompañamiento del joven. De todas formas, si aparecen más adelante, las contestamos, no hay problema. Volvamos al rechazo. La persona que no le interesa, no, sabe que a mí también me ha tocado, gente, sabe que yo no tengo ninguna religión, yo soy ateo, no me interesa su discurso ni nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que está aquí en los 3 puntitos de la diapositiva. Primero, no te lo tomes personal. ¿Ya? Una persona que se siente mucho, hoy nadie me quiere escuchar. Tranquila, no es al mensajero el que están rechazando, es al mensaje. Jesús mismo también lo dice, el que lo rechaza a ustedes, no lo rechaza a ustedes por ser ustedes, me rechaza a mí, ¿no? Hay que respetar la autonomía del paciente,
¿ya? O sea, justamente, más encima de la etapa de la hospitalización, donde está muy reducida la autonomía, más encima le quitamos la poca autonomía que le queda y nos imponemos. Ningún mensaje impuesto es eficiente. El mensaje que le queramos dar va a entrar por aquí y va a salir por acá con la velocidad de un rayo. Entonces hay que respetarse, el paciente dice que no quiere, no quiere y punto. No tiene para qué insistir ni hacerse de rogar. Pero sí hay que dejar clara la disponibilidad del voluntario para asistirlo dentro de las posibilidades que tenga la pastoral en la que estén participando, porque tal vez el paciente no quiere visitas ahora, pero posiblemente después sí. ¿Qué me pasa, por ejemplo, a mí en los servicios de cirugía? Yo siempre a veces, cuando están recién operados, como que no converso nada o lo dejamos para otro día, porque justamente el recién operado está afectado por el dolor un poquito de la cirugía. Generalmente si son cirugías digestivas se aconseja que la persona no hable mucho para que no se llene de gases, etc. Entonces, ahí ni siquiera es como que el paciente te rechace. Uno mismo tiene la delicadeza de darse cuenta de que el paciente no está en condiciones de conversar ni de hablar con nadie. También, si una persona está muy atribulada por el dolor o está con náusea y quiere vomitar, si está como físicamente indispuesta, también uno tiene que ser comprensivo con la persona, ¿no? Que no está en las mejores condiciones de hablar ni siquiera con sus familiares. Apareció una pregunta. Eso, ¿ves? Lo que me dice Galaxy A70, que ojalá después de la próxima sesión te pongas el nombre ahí. A veces están con mucho dolor y no pueden, claro, uno tiene que ser respetuoso también de la condición física del paciente. A veces, y de la condición psíquica también, a veces están choreados, a veces están como que no quieren saber nada de nadie, también. Siempre respetuoso del estado del paciente. Y como está haciéndose famoso también por los movimientos sociales, no es no. Si el paciente no quiere recibirte, no fuerces nada, porque en el fondo también va a ser una relación ineficaz. Carmen León, muchas gracias. Ya, entonces, cuando aparezca Galaxy A70, yo sé que es Carmen León que está comentando. Gracias, Carmen, por tus comentarios y tus preguntas. Bueno, ¿ya? Avanzamos un poquito más. Ya. Esta pregunta es bastante más profunda y más complicada y también es bastante frecuente en la realidad hospitalaria principalmente, ¿no? El por qué a mí, por qué me llegó esta enfermedad, por qué me llegó este infarto, por qué me llegó este cáncer. Es una pregunta bien frecuente que uno se puede encontrar, ¿no? Entonces, lo que genera generalmente esta pregunta es mucha angustia o mucha ansiedad en el que la recibe, en el voluntario que la recibe, porque se siente como compelido o empujado a dar una respuesta. Y justamente mi primer mensaje para este diapositiva es, tranquilo, no tienes que responder nada. No tienes que, nuevamente volvemos a la respuesta empática, no hay que consolar al tiro, no hay que dar una solución al tiro, calma. Porque esta pregunta es una pregunta muy compleja porque tiene muchas cosas detrás. ¿Cómo qué cosas tiene detrás? Primero, depende mucho de la imagen de Dios que tenga la persona. El año pasado, en el curso del año pasado, Padre Pietro hizo una sesión, hizo 2 sesiones que podían ayudar mucho para enfrentar esta pregunta. Así que a los que no tuvieron el curso del año pasado, les invito a acercarse a camilianos.cl, sección de recursos, mirar ahí estas 2 clases de Padre Pietro, porque les pueden ayudar mucho a iluminar su mente y su corazón para acercarse a esta pregunta cuando se la hagan los pacientes o también cuando se la hagan ustedes mismos. Una pregunta que también uno se hace cuando se enferma. Las 2 clases que serían muy útiles es la clase de las imágenes de Dios, las 8 imágenes de Dios de que habla Padre Pietro, y también la clase de el sentido cristiano del sufrimiento. Y haciendo un resumen, depende mucho de la imagen que tenga la persona de Dios
respecto de esta pregunta, porque si yo creo que Dios es un juez que me está castigando a través de esta enfermedad, bueno, tal vez un tema a conversar es por qué tiene esa imagen de Dios. Muchas veces son imágenes que arrastramos desde la infancia. Nos enseñaron que Dios era así. Pero justamente sabemos que el Señor, el Dios de Jesucristo, es un Dios que sí, efectivamente juzga y separa el bien del mal, pero que no necesariamente castiga a los pecadores o a sus hijos eh, con la enfermedad a causa de algo específico. Una pregunta muy frecuente de ¿por qué a mí? Es ¿por qué a mí si yo no hago nada malo? ¿Por qué a mí si yo participo en la iglesia, si leo en la misa del domingo, si participo en el grupo del 1%? ¿Por qué yo? Apareció otra preguntita por ahí. Constanza nos aporta, por ejemplo, que dice, yo les digo que tienen que preguntarse no por qué, sino para qué. Muy bien, esa es una de los abordajes que se puede tomar. Muy bien, Constanza, muchas gracias. Ya vamos a ir para allá de cómo abordarlo así. Jessica Tovar también nos hace recordar una pregunta de Padre Pietro, ¿no? La persona dice, ¿por qué a mí? Pero en realidad la pregunta es, ¿por qué a mí no? Y es muy cierto, y justamente para allá iba con lo que estaba diciendo. Muchas veces la persona dice, pucha, pero si yo me porto bien, participo en la iglesia y todo, ¿por qué a mí? Y justamente la pregunta de Padre Pietro es muy interesante. Bueno, pero cuéntame tú, ¿y por qué a ti no te podía pasar? ¿Por qué tú no te podías enfermar? ¿No es cierto? Y muchas veces con esa contrapregunta, la persona se da cuenta de que, oh, espérate un poquito, yo no soy el ser invulnerable, soy limitado como todos los seres humanos, ¿no? Volvamos un poquito a lo de la imagen de Dios. Entonces, si tenemos la imagen del Dios castigador, del Dios, o a veces del Dios educador, ¿no? Esto de que, un poquito volviendo a la pregunta del para qué será esto, el Señor manda estas pruebas para que nosotros aprendamos algo. Mira, en realidad, si Dios me está mandando un cáncer para aprender alguna cosa en la vida, a veces uno podría decir, pucha, que es cruel este Dios, que drástico es su forma de educar. Sinceramente yo creo que el Dios de Jesucristo no es un Dios tan drástico, tan cruel para educar a sus hijos. Pero hay que recordar más que nada lo siguiente. Hay otro autor camiliano muy importante, que es muy productivo en temas de pastoral de la salud, también habla mucho especialmente del tema del duelo, el tema del manejo del dolor, que es el padre Arnaldo Pangrazi, ¿ya? Y él nos propone 6 caminos que nos pueden ayudar a contestar esta pregunta del ¿por qué a mí? Y lo primero que siempre dice el padre Pangrazi es que no hay mapas nítidos y claros para responder esta pregunta, ¿no? Como le decía al principio, no caigan en la tentación de dar una respuesta rápida a esta pregunta, como por ejemplo, bueno, es la voluntad de Dios, bueno, el Señor sabe lo que hace. Son ese tipo de respuestas, si bien son ciertas, tienen cierto dejo de verdad, el Señor sabe lo que hace, el Señor, los caminos del Señor son distintos de nuestros caminos, etc. Pero son respuestas que en el momento no consuelan a nadie. Que a mí me digan que, que la voluntad de Dios es así o que los caminos del Señor son así y hay que aceptarlo, generalmente la resignación es un camino que no consuela, que más que nada me manda a la pasividad. Entonces, entonces, si la cosa es así, si es voluntad de Dios, yo no hago nada. Yo vivo, yo sufro y no le doy sentido a mi sufrimiento. Cuando justamente el camino que estamos invitados a estimular en el hermano es lo contrario. Ahora sí es volver al para qué que nos sugería la Constanza. Estás sufriendo una enfermedad, estás hospitalizado, estás viviendo un proceso difícil. Démosle sentido a esta situación que estamos viviendo.
no nos desvivamos preguntándonos el por qué, sino que ahora sí, y engancho con lo que me sugería Constanza, ¿para qué tal vez? ¿Qué fruto, qué producto le puedo sacar yo a esta vivencia? Ver esto más como un desafío, como una calamidad, verlo como una oportunidad. Y el padre Panglasi, como le decía, propone 6 caminos para contestar el por qué a mí. Primero, nos dice que Cristo vive el misterio del dolor. Ojo, todo lo que estás viviendo tú, persona que sufre, Cristo lo vivió. Lo acabamos de vivir ahora, de recordar y rememorar en la Semana Santa. El Señor, en su pasión, asumió nuestros dolores, nuestras dolencias, todo lo que tú estás viviendo como enfermo ahora, el Señor lo cargó sobre sí en la cruz. El Señor lo sufrió, el Señor lo llevó a la cruz y lo clavó ahí junto con él. Y desde la mirada cristiana, ¿el camino de Jesús terminó con su muerte en la cruz? No, pues. Termina con lo que estamos viviendo ahora en el tiempo pascual, con la resurrección, que el Señor, a pesar de todo, vence la muerte, vence el dolor, vence la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces uno también entusiasma y estimula la esperanza en la persona, ¿no? Claro. Jimena nos hace un comentario porque viene ahora a continuación. Entonces, cuando lo mencionemos, te voy a citar, porque me parece muy bueno lo que estás diciendo. Pero volvamos un poquito aquí al camino de Cristo. Entonces, el Señor vive el misterio del dolor porque al momento en que se encarna, y lo dice también la carta a los Hebreos, Jesucristo fue igual en todos nosotros, incluso en la capacidad de sufrir. En lo único que no fue igual a nosotros fue en el pecado. Y también la misma carta a los Hebreos menciona una cita que a mí me gusta mucho, porque me consuela mucho también, ¿no? Me ayuda mucho en mi oración o cuando uno la pasa mal, ¿no? También me, me ayuda y me consuela mucho, que es la siguiente. Dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros. Al contrario, por esta misma confianza, esto mismo nos da confianza para poder acercarnos al trono de la gracia a pedir la ayuda que tanto necesitamos. Entonces, el hecho de que Jesucristo sea Dios que toca el misterio del dolor nos permite solidarizar, o sea, Él solidariza con nosotros, nosotros solidarizamos también con Él, ¿no? Entonces, si en el mismo Cristo quiso reunir esta condición tan humana, volvemos a la pregunta, ¿por qué tú no? El segundo camino que nos plantea el Padre Pangracia es aprender a vivir en la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? Es darse cuenta que la vida tiene sus lados buenos y sus lados malos. Y aquí engancho con el comentario que me pone Jimena, que dice, no podemos cambiar lo externo, pero sí puede haber un cambio interno, ¿no es cierto? El exterior tiene sus detalles, tiene sus bemoles. A veces nosotros no podemos cambiar lo que ocurre afuera,
pero sí podemos cambiar la actitud con la que la estamos viviendo. Ahora, si lo de afuera lo podemos modificar, lo podemos cambiar, lo podemos mejorar, bendito sea Dios, mejora también toda la situación en general. Pero si no podemos, hay que aprender a vivir en esta ambivalencia, en esta realidad humana y que se conecta con el tercer camino, de que la naturaleza tiene sus imperfecciones. En el sentido de que, por ejemplo, los seres humanos somos seres limitados, somos seres que tenemos un límite, que no podemos hacerlo todo, que no podemos llenarnos de actividades, que no podemos dar abasto a todo. También somos seres humanos donde existen a veces criaturas que nos pueden causar problemas. Veamos el famoso coronavirus que ha limitado la vida de todo el mundo, que ha limitado la economía, que ha limitado nuestra movilidad, que ha limitado nuestra capacidad de reunirnos, de tocarnos, de abrazarnos, etc. El mundo es perfecto en cuanto que es creación de Dios, pero hay que ver que también en el mundo está el mal, está el pecado, está la enfermedad. Entonces nosotros no podemos abstraernos de esa realidad y tenemos que aprender a vivirla y aceptarla. El cuarto camino tiene que ver un poquito con el para qué que nos hacía recordar Constanza. Explorar los lugares a donde puede conducirnos el sufrimiento. Y esto puede ser un camino, una tarea muy bonita que nosotros podemos acompañar. Esta sensación de dolor, este sufrimiento que estás viviendo, ¿a qué te puede ayudar a ti a mejorar? ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que están hospitalizadas por un infarto? Y lo que más escucho cuando me relaciono con un infartado es, no, esto me dice que tengo que detenerme un poco en la vida. Andaba muy acelerado, andaba aquí, andaba allá, andaba saltando por aquí, estaba trabajando como loco, pero este infarto me dice, para un momento. Me ayuda, por ejemplo, a ver cuáles son las cosas importantes de la vida, a qué cosas estoy dedicando tiempo, a qué cosas estoy dejando de lado y son importantes. Por ejemplo, una persona una vez me decía, estoy trabajando tanto, pero se me olvida de dejar tiempo para mi familia, para mis hijos, que son justamente para los que yo trabajo tanto. Entonces sí, necesitan que yo les pague el colegio, necesitan que yo atienda sus necesidades, pero también a veces necesitan conversar con el papá, necesitan jugar con el papá, etc. Entonces, el sufrimiento no tiene un valor en sí. Nadie quiere sufrir en la vida y Dios tampoco quiere que sus hijos sufran. Pero, en cuanto somos nosotros seres racionales, podemos darle sentido al sufrimiento. Podemos aprovechar esta calamidad como una oportunidad. Como quinto lugar, es la vivencia del sufrimiento puede ayudar a movilizar los recursos de la comunidad cristiana. Y aquí están involucrados ustedes, los voluntarios de la Pastoral de la Salud, porque nuevamente ustedes son la iglesia que sale al encuentro del hermano que sufre, ¿no? Entonces, esta situación invita a que también la iglesia sea una iglesia en salida, una iglesia que a través de ustedes sale al encuentro del hermano que sufre y sea capaz de comunicarle el amor de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Jesucristo, etc. Entonces, también el sufrimiento puede ser una instancia, no solamente de crecimiento personal, de crecimiento psicológico, de crecer en mejorar la vida familiar, puede ser una instancia de salvación también, de volver a Dios, ¿no es cierto? Y el último camino que nos propone el Padre Pangrazi es darse cuenta de que la respuesta al dolor es el amor. Y nuevamente volvemos a Jesús en la cruz. ¿Qué es lo que salva? ¿Qué es lo que redime al dolor? Que Jesús todo lo que hizo, toda esa asunción del dolor humano, lo hace por amor a nosotros. Es el amor
lo que nos salva. Es el amor lo que resucita a Jesucristo. Es el amor lo que redime al dolor y lo vuelve salvífico. El dolor sin amor es inútil, no sirve para nada, es sufrimiento que no tiene sentido. Lo que le da sentido al sufrimiento es el amor. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasamos de lo teórico a lo concreto? ¿Cierto? Por ejemplo, esta situación de dolor me puede estimular a mejorar mi vida de oración. Y estando yo enfermo, rogar al Señor por otros, o rogar por mi familia, rogar por mi compañero de pieza, rogar por mis compañeros de trabajo, ofrecer mi situación de dolor a Dios, no porque Dios necesite nuestro dolor, no porque a Dios le guste o se complazca nuestro dolor, sino que decirle al Señor, Padre, en esta situación de dolor, yo reconozco que soy limitado, yo reconozco que necesito de ti, me pongo en tus manos. Me entrego a ti para que tú en mí hagas tus maravillas. También cosas más prácticas, ¿cuántos enfermos aprovechan esta instancia para ayudar a otros enfermos? Yo recuerdo, por ejemplo, hay una señora que acompaño, que voy a su domicilio, entrego la comunión los domingos, ahora con esta cosa del coronavirus ha sido medio complicado, pero ella tiene dificultades de movilidad, pero su cabeza y sus manos están muy buenas, y le gusta tejer. Entonces yo, aprovechando esta actividad que tiene, le dije, mira, ¿sabe qué? Yo en un hogar de ancianos donde visito, donde acompaño, vamos a tener una misa especial, ¿y qué tal si tú, que te gusta hacer florcitas de lana, no me haces 40 florcitas de lana para yo regalárselo a los adultos mayores? Ella, feliz. Feliz de que podía darle una utilidad a sus manos y feliz de que esas florcitas de lana que iba a hacer iban a darle alegría a unos adultos mayores en un lugar de ancianos. Nosotros también en ese sentido estamos invitados a ser creativos y ayudar a que el otro sea creativo también. Claro, Irma Rivera nos recuerda, ¿no es cierto?, que somos frágiles, ¿no es cierto? Y el padre Simone nos comparte una frase de Paul Claudel, que dice lo siguiente: el Hijo de Dios no ha venido para quitar el sufrimiento, sino más bien para sufrir con nosotros. Estupendo. No ha venido para suprimir la cruz, sino para extender sus brazos en ella. De todas las especiales prerrogativas de la humanidad, esta es la única que Dios ha buscado para sí. Estupendo aporte, muchas gracias, Simone. Efectivamente, el Señor ha elegido el camino de la cruz para vivirla con nosotros. Entonces, qué bonito desde la fe, desde el misterio de la fe, acogerse también a este Jesús crucificado que toma mi dolor, lo conoce y desde ese dolor me acompaña, está conmigo y me puede bendecir. Entonces estas son como algunas líneas que pueden ayudar a ustedes a enfrentar esta pregunta que muchas veces le hace el paciente, ¿no? Entonces son como cosas que hay que rumiar, que hay que masticar, porque si el paciente le hace esta pregunta de por qué a mí, no le van a contestar lo mismo que le estoy diciendo yo ahora, capaz que lo abruman con mucha información. Entonces, por eso es tan importante la etapa previa de conocer al paciente, cómo piensa, cómo podemos acercarnos a él, cómo podemos abordarlo, y cómo podemos llegar a alguna de las ideas que estamos desarrollando aquí. De modo que el paciente, el enfermo, logre encontrar un sentido para este dolor y pasar del por qué a mí al para qué, ¿cierto? Darle yo un sentido al dolor, al sufrimiento.
Pasamos a otra instancia también muy frecuente, especialmente cuando tocamos temas sensibles para la persona, que el paciente se pone a llorar. Esto a algunas personas les causa mucha angustia, ¿no? Como que incluso muchas personas no les gusta el voluntariado en salud justamente porque tienen mucha intolerancia a ver sufrir a otro, que se queje, que manifieste dolor o que se ponga a llorar. Y justamente la primera llamada, la primera actitud que les invitamos a tener es que no le tengan miedo al llanto ajeno. O sea, uno a veces va con toda la buena actitud o toda la buena intención de levantar el ánimo de la gente, de dar un momento grato, de alegría, pero a veces el paciente también quiere desahogarse, quiere hablar de alguna cosa que tiene atorada en, en el corazón, y a veces ese atoro se resuelve eliminándolo a través del llanto, a través de la lágrima, ¿no? El alma muchas veces se libera, se alivia, teniendo al lado un hermano que me está prestando la oreja para escucharme, para acogerme, y por eso está el segundo punto de acoger y validar ese llanto. Por favor, no digamos a la persona, pero no llorí, pero no es tan terrible, pero tranquilo. Ese no llores, ese estate tranquilo, en realidad te lo estás diciendo tú a ti mismo, que te estás sintiendo nervioso de ver al hermano que sufre. No. Si el hermano se siente triste y quiere llorar, acoge ese llanto. A veces si está diciendo, está llorando por algo que es realmente triste, valídale ese llanto. Veo que es una situación muy difícil para ti. Veo que esto te causa mucha pena. A veces no hay que decir nada, poner la mano en el hombro, si la persona no tiene rechazo al contacto físico, y estar ahí. Hay una pregunta, un comentario por ahí. Jessica nos pregunta, padre, ¿por qué muchas veces el personal de la salud parece tan indolente? No digo todos. Bueno, efectivamente, no todos son indolentes, pero muchas veces es como uno podría decirlo desde el punto de vista psicológico, como un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando yo veo a otra persona llorar o sufrir, eh, es una situación que me toca, que a mí también me impacta. Por eso pongo en el último punto, conversa tus sentimientos con alguien después de la visita. Si es que la cosa te ha tocado mucho, te ha impactado mucho. Bueno, hay muchas personas que justamente no les gusta sentirse mal, no les gusta sentir pena. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa para evitar el contacto emocional? Poner la barrera, endurecerse, ¿no? A veces también el funcionario de salud está como muy estresado o está muy apremiado por hacer su trabajo y no tiene tiempo o no se hace el tiempo para escuchar, para atender, o hay que hacer las cosas rapidito, hay que ser eficiente, hay que atender, no sé, un profesional tiene que atender 10 pacientes en una mañana, entonces no puede detenerse mucho. Hay muchos factores, pero los principales serían eso, más que nada, muchas veces mecanismos de defensa para evitar que esta situación me contacte con mis emociones y me cause pena a mí. Y esto se referencia también, volviendo a la diapositiva de las habilidades, hace mucha referencia al autocontrol emocional. Porque a veces ver al hermano llorar me va a causar pena. Incluso me pueden dar hasta ganas de llorar. Y puede asomarse en una lagrimita. Bueno, no es malo. No es malo que uno se deje impactar. Quiere decir que tú eres humano también, que no estás endurecido, que eres una persona sensible. Lo que no sería muy apropiado es que tú te coloques, por ejemplo, a llorar al mismo nivel que está llorando la persona, que haya un contacto emocional demasiado intenso. ¿Por qué? Porque a veces eso genera en la persona, en el paciente, más angustia. No, la persona dice, pucha, ahora yo con mi sufrimiento lo hice llorar a usted.
y va a generar que la persona se inhiba o se bloquee. Uno puede expresar, y forma parte de la empatía también, ¿no es cierto? Forma parte de la empatía expresar dolor o que la situación que está viviendo realmente es triste. O sea, sería como medio extraño que la persona se ponga a llorar y uno esté al frente así como sonriendo, así como, no, si no pasa nada, tranquila. Nuevamente, volvemos al consuelo fácil. Y no es el consuelo fácil lo que va a ayudar a que el paciente se calme. A veces se va a sentir incluso más angustiado que una persona trate así como de combatir el llanto o la pena con la alegría fácil. Entonces, si la persona se pone a llorar, uno tiene que hacer y acompañar, poner el rostro un poquito eh, expresando o reflejando esa pena, porque así también el paciente ve que tú estás sintonizando con lo que está viviendo y lo estás acogiendo. Y ojalá no dejar nunca al paciente llorando. Siempre cuando el paciente se termina de desahogar, porque el llanto tiene un fin, tiene un término, uno nota que el paciente ya se tranquiliza, se calma, no irse, no dejar esa relación o esa conversación hasta que el paciente se vea moderadamente calmado. Y ahí se pueden venir palabras de aliento, de consuelo, de, bueno, acogemos que te sientas así, pero estamos contigo, estamos aquí presentes para ayudarte en lo que podamos, siempre con la precaución de no ofrecer cosas imposibles tampoco, ¿no es cierto? Ser prudentes en ese sentido. Siempre la prudencia de nunca prometer cosas que no podamos cumplir, o cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero sí, por lo menos, comprometernos con nuestra presencia, con nuestra cercanía, con nuestra oración al hermano que está triste. Y después es bueno que esto lo converses con otro voluntario, con tu padre espiritual, lo pongas en la oración con el Señor, etc. ¿no? No te lleves la pena para la casa, compártela. También déjala en las manos de Dios y que Dios la vaya curando en tu hermano y también te vaya haciendo crecer a ti. ¿Qué hacemos si el paciente está agresivo o está enojado? Esto también es poco frecuente en los pacientes hospitalizados, ¿no? Es raro que, o sea, no es raro que los pacientes se enojen, a veces están choreados porque están esperando un examen que no llega nunca, o el doctor les dio una mala noticia, o sufrieron alguna injusticia, o están molestos por alguna situación. Eso sí es más bien frecuente. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? El manejo es similar al del rechazo. Si la persona está demasiado agresiva, demasiado enojada, tal vez no es el mejor momento para tener la conversación o la relación de ayuda, porque la persona está poco receptiva. Hay que acordarse de uno mismo cuando está enojado. Cuando uno está enojado no quiere hablar con nadie, no quiere ver a nadie, quiere rabiar un poco solo, ¿no? Quiere que se pase, que se bajen los ánimos. Entonces, en ese sentido, si la persona uno la nota que está muy agresiva, muy enojada, decir, ¿sabe qué? Noto que está muy afectada por alguna situación, vuelvo en otro momento, en otra circunstancia, ¿no? No se puede dialogar con rabia, con agresividad, es mejor retirarse. También velar por la integridad personal. Si la persona está agresiva, también está el riesgo de que lance los puños, que te tire alguna cosa. Hay que protegerse también uno mismo, ser en ese sentido cuidadoso con la propia integridad. Siempre trata de mantener la calma ante un paciente agresivo y si es necesario comunica lo ocurrido al personal clínico si es que la persona está siendo demasiado disruptiva. Si está gritando mucho, si se está poniendo agresiva con otras personas, hay que avisar. Y los que competen son el personal clínico, los auxiliares, los técnicos, las enfermeras, etc. Hay que avisar. Ahora, si la rabia se desencadena mientras están dialogando, tal vez alguna cosa que tú dijiste le cayó mal, algún gesto, alguna palabra sin intención generó que el paciente se enoje contigo, ahí, bueno, un poquito del sentido común, ¿no? Hay que darse cuenta de la situación,
tratar de resolverla con humildad, pedir disculpas, pero sin dejarte avanzar por el paciente. Si el paciente se pone agresivo y te pone a insultar, tú ahí detienes inmediatamente la conversación. Digo, a ver, yo no converso en estos términos, lo dejamos hasta aquí, vuelvo otro día, o tal vez si el paciente no quiere volver, o tú no quieres volver, no vuelves no más. O sea, tampoco aquí tú tienes que dejarte atropellar, o dejarte insultar, o dejarte pasar a llevar por la otra persona, ¿no? A veces ocurre, a mí me ocurre, por ejemplo, con un paciente psiquiátrico que estaba mentalmente todavía un poco descompensado y se pone un poquito agresivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que apartarse, hay que retirarse. No hay que ser, en ese sentido, mártires de la relación de ayuda. Si no hay las condiciones saludables para establecerla, no va a ser útil para el paciente y no va a ser útil tampoco para ti. También es bueno saber que existen algunas enfermedades cuyos efectos secundarios son de agresividad, nos comenta Maite, como la diabetes y también eh, generalmente los pacientes a veces con enfermedades crónicas agravadas están muy enojados con la enfermedad, están muy enojados con el sistema. Y en realidad a veces si es un enojo leve, un enojo que no es agresivo, uno puede contenerlo, uno puede conversarlo, uno puede ayudarlo, uno puede establecer relación de ayuda en ese sentido. Pero si esto va más allá y se pone muy agresivo, en agresividad no se puede dialogar. Claro, los pacientes de diálisis, también me estaba acordando de eso mismo, Bernardita, ¿no? Los pacientes en diálisis a veces son pacientes como muy enojados, muy amargados por lo que les toca vivir, por toda la situación de vida que tienen, ¿no? Están eh, muy atados a la diálisis, les impide, por ejemplo, salir de vacaciones, les impide ponerse a trabajar como quisieran, porque a veces la- el hecho de estar en diálisis 3 veces a la semana, 4 horas al día, es bien esclavizante y eso causa mucha molestia, exactamente. Exactamente, tumores cerebrales, problemas de adicciones. Eh, hay mucha patología, mucha situación que puede generar en el paciente enojo. Pero como les digo, el enojo muchas veces a veces se puede conversar, se puede dialogar, pero la agresividad no. Si hay agresividad, hay que dejarlo hasta ahí y retirarse. Ya, vamos a algunas situaciones que pueden ocurrir, que pueden aparecer en la conversación con el paciente que estamos conociendo, que cuando aparecen situaciones de índole moral. ¿Y a qué me refiero? A una amplia gama de situaciones que pueden ocurrir. Imagínense que están conversando con una persona, ¿no es cierto?, en un servicio de medicina, y usted le pregunta, ¿y a qué se dedica usted? Y le llega a decir, o sea, ha llegado a tal grado de confianza con usted que le llega a decir que en realidad se dedica, por ejemplo, a la prostitución. O, o una persona que se dedica, o una persona que está en el servicio de cirugía con una puñalada porque es un ladrón y lo pillaron robando y bueno, se pusieron a pelear y dentro de la pelea, puf, la trifulca le metieron un cuchillazo y por eso está en el hospital. Puede uno escuchar este tipo de historias, ¿no es cierto? También, por ejemplo, podemos escuchar ya cosas menos dramáticas, tal vez, una persona que te relata que ha sido infiel a su pareja, a su esposa, personas que tienen a veces una vida sexual eh, desordenada, personas que abusan del alcohol, de las drogas. Bueno, de las drogas vamos a hablar específicamente más adelante. Pero aparecen situaciones donde uno se le puede activar las ganas de pontificar, de moralizar, pero justamente recordamos que una de las actitudes o habilidades que más sirven para escuchar a este tipo de personas es la de la aceptación incondicional, ¿no es cierto?, la consideración positiva y la de no juzgar, ¿no es cierto? Las actitudes que más sirven cuando nosotros encontramos esto, primero, no espantarnos,
Hay que tratar de no espantarse con lo que la persona te diga y recordar mucho este valor o esta actitud de la consideración positiva. Respetar a la persona por lo que es, por ser persona. Eh, aceptarla. No, ojo, que aceptar no significa consentir o aceptar que lo que la persona hace es buena. Aceptar a la persona como es, aceptar que hace referencia a aceptar que la persona tal vez ha llegado a esa situación por otro motivo, por otras cosas secundarias. Ahora, dentro de todo ha tomado la decisión responsable de tomar un camino no muy apropiado o francamente equivocado. Pero también hay que tener cierta empatía, cierta comprensión de que las personas a veces toman caminos equivocados porque han sido mal orientados en la vida o a veces no han encontrado otra forma de actuar distinta de la que han tomado. Y principalmente hay que aceptar y escuchar todo lo que te quieran compartir. Si te quieren hablar de su vida, si te quieren hablar de sus sentimientos, eso es lo que tú tienes que escuchar activamente, lo que tienes que acoger. No tienes que consentir en lo que la otra persona dice o aceptarlo como bueno. Más adelante, tal vez, si estableces una relación de confianza con esta persona, podrás confrontar, podrás colocarle delante de la mirada, mira, esta situación que tú vives en tu vida, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que qué es lo que tú opinas? ¿Será algo que puede mejorar en tu vida? Etcétera. Pero eso ya es algo muy posterior, cuando uno ya ha establecido una relación de confianza con la persona. Siempre valorarlo como persona, nunca olvidar la dignidad que es inherente a todo ser humano independiente de las cosas que haga. Acordarse de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y recordar que en definitiva nosotros no somos mucho los llamados a jugar al hermano, siendo que muchas veces tenemos también nuestra viga en el ojo que tenemos que quitar antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Eso es evangélico. Otra cosa que podemos hacer es educar en los cuidados de la salud. Por ejemplo, una persona que abusa de las drogas, del alcohol, generalmente sabe que lo que hace está mal, ¿no? Y lo que uno puede hacer es reforzar como agente de la salud lo que el mismo equipo médico, el equipo clínico está tratando de hacer en la persona, ¿no? También, si la persona, a veces su problema moral puede ser que no hace caso de las indicaciones del médico, no se toma las pastillas contra la diabetes. Claro, uno dice, ya, pero eso no está moral. Sí, sí, es moralmente malo porque está siendo desobediente, está atentando contra su propia salud. Entonces uno puede estimular a que la persona, a partir de la situación hospitalizada que está viviendo, sea más responsable con su propia salud, ¿no? En forma delicada, en forma amable, invitar a que la persona se haga más, se haga más cargo de su salud, sea más responsable consigo mismo. En algunos casos, uno puede persuadir o ayudar a que la persona busque ayuda profesional. Porque, por ejemplo, la misma persona, o, por ejemplo, imagínense que tenemos un ludópata, alguien que tiene una adicción de ese tipo. No, pero yo me la puedo, no, si yo salgo adelante. Bueno, ese es el discurso clásico de la persona que tiene una adicción y es un discurso que justamente nunca resulta. Porque luchar contra una adicción no basta solamente la voluntad, es importante, es necesaria, pero se necesitan también otros apoyos, otras ayudas, y generalmente tienen que ver con un apoyo profesional, ¿no? Y ofrecer el sostén de la fe en positivo. O sea, no decir, bueno, estas son cosas que tú sabes que a Dios no le gustan, o Dios lo ha prohibido. No, no. Ofrecer la mirada de la fe, pero en positivo. El Señor es misericordioso, el Señor te perdona, el Señor no te juzga, el Señor te sigue amando a pesar de lo que tú eres y lo que tú haces. A eso se refiere a ofrecer el sostén de la fe en positivo, y si es que la persona lo acepta y lo tolera. O sea, si antes acepta que eres un voluntario de la salud, voluntario pastoral, y que está escuchando tu mensaje también, puede abrirse a escuchar tu mensaje de evangelización. Pero siempre en positivo, no mostrando un Dios condenador, sino un Dios misericordioso, un Dios que acoge, este buen pastor que va a buscar a la oveja, ¿no?
Y como subsistema dentro de este ámbito está el que te confiesa o te diga que sí consume droga, sea cual sea, la marihuana, la cocaína, el abuso del alcohol, etc. Recordar que especialmente detrás del consumo de drogas muchas veces hay experiencias difíciles de vida, hay duelos no resueltos, hay experiencias muy tristes de vida detrás, historias de violencia, historias de a veces dificultades de personalidad, que lo llevan a consumir drogas, etc. O sea, hay detonantes, hay cosas, hay condicionantes que invitan a que la persona caiga en este problema. Aunque también no hay que tampoco caer en el compadecimiento superficial de que no, tranquilo, si es todo culpa del resto, nada es culpa tuya. También la persona tiene su dejo de responsabilidad. O sea, tampoco es nadie es solamente un títere de las circunstancias. También hay cierta responsabilidad dentro de que la persona abuse de la droga o del alcohol. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí. Saber que hay factores condicionantes que llevan a una persona a caer en el consumo abusivo de drogas y de alcohol, pero también reconocer que la persona no es una marioneta de las circunstancias de la vida, sino que también hay personas que sufren lo mismo y no caen. Ahora, esto no es como para decírselo a la persona que estamos acompañando, porque la hacemos sentir mal. ¿Viste cómo que eres tonto? Como hay otras personas, nuevamente la confrontación como una respuesta no empática. ¿Cómo hay tantas personas que han sufrido lo mismo que tú y no han caído en esto? No, esa respuesta no le ayuda al hermano. También recordar que muchas veces la droga es tomada como un ansiolítico, ¿no es cierto?, para quitarse los problemas de la vida, como el anestésico del sufrimiento. Y nuevamente una cosa que es muy curativa para iniciar un camino terapéutico en las adicciones es valorar al hermano como una persona que es digna, que tiene dones, que tiene cualidades, etc. Destacar lo positivo de la persona. Y ciertamente siempre a esta persona tratar de invitarla a hacer un proceso de acompañamiento profesional, ¿no? De la droga y del alcohol no se sale solo, se necesita ayuda, ¿no? Esto es lo importante cuando nos encontramos con este tipo de situaciones. Aquí estamos llamados nosotros como agentes pastorales de salud. Y vamos a ver las últimas dos diapositivas que son más bien rápidas y que son el voluntariado en algunos servicios particulares. Uno puede ser voluntario de salud en los servicios de urgencia. Es poco frecuente, no se da en muchos centros. Nosotros hablamos aquí de la experiencia del hospital parroquial, donde sí nuestros voluntarios y voluntarias van al servicio de urgencia, pero es una cosa que tiene que ser muy conversada con el equipo de salud, porque el servicio de urgencia es un servicio particular. Si ya el hecho de estar hospitalizado, de ir a un hospital, es una experiencia de vida que aumenta bastante los niveles de ansiedad, de tensión, de nerviosismo en la persona. Uno de los centros o uno de los servicios donde esto se vive más patentemente y se corta con un cuchillo es en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque en el servicio de urgencia generalmente vemos personas que sufren muy evidentemente, personas que llegan en el riesgo de perder la vida, donde vemos accidentes feos, donde vemos sangre, vemos dolor, gente que grita. Entonces, para ir a hacer un voluntariado al servicio de urgencia hay que tener también una actitud personal particular. Si tú eres una persona que estas cosas te tensionan mucho, no te sientas culpable de no ir para allá, ¿no? Entonces, hay que tener bien presente esto. ¿Y en qué puede ayudar un voluntario de la salud en el servicio de urgencia? Principalmente lo que puede hacer justamente si es un servicio donde hay altos niveles de ansiedad o altos niveles de tensión, lo que puede hacer el agente pastoral de la salud, y por eso está la pregunta de qué actitudes serían útiles, es ayudar a la contención emocional de los pacientes, ojo, y también de sus familiares. Muchas veces en el servicio de urgencia, el que más se beneficia de la acción pastoral no es tanto el paciente, que está a veces muy adolorido, que está a veces inconsciente, que está sufriendo mucho, entonces no te va a poner atención.
a ti que querés conversar más encima cuando uno está retrocediendo de dolor. A veces la persona que más se beneficia de la acción pastoral en el servicio de urgencia son los familiares. En la sala de espera, uno puede acoger, uno puede escuchar, uno puede contener. Por eso las actitudes que más sirven para la relación de ayuda o el acompañamiento en el servicio de urgencia son el autocontrol emocional, saber qué cosas a mí me están pasando, saber dirigir, saber gestionar mis sentimientos, y también la escucha activa, ¿no? La escucha activa es muy importante, porque generalmente lo que más se pide en un servicio de urgencia es contener la frustración, contener la angustia, la ansiedad. Pero es un servicio que requiere mucha coordinación con el equipo clínico para no entorpecer la atención. O sea, generalmente el servicio de urgencia es un servicio donde se actúa rápido, donde la gente corre para allá y para acá, entonces uno tiene que estar en la mitad del pasillo entorpeciendo. También no dañar la relación médico-paciente. Y aquí pongo el ejemplo claro de la solicitud de información. No hay que caer en la tercerización con los familiares o con el paciente. ¿A qué me refiero? A veces, como el voluntario tiene cierta libre deambulación por el servicio, el familiar te puede decir, oiga, puede entrar a ver cómo está mi abuelita, mi hijo, no sé qué cosa, y decirme cómo está. Ojo, en muchos centros la entrega de información de los pacientes compete solamente al personal clínico. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces se pueden dar muchas confusiones o malinterpretaciones de información que al final daña la relación entre el equipo clínico y el paciente y su familia, ¿no? Porque es que el voluntario me dijo que estaba muy mal, es que el voluntario me dijo que ya estaba a punto de salir, etc. ¿no? Entonces, no se metan ustedes en problemas porque lo único que van a lograr es que el jefe de servicio le diga, ya, los voluntarios no entran más a este servicio porque traen puros problemas. Entonces, no se metan en problemas ustedes. ¿Ya? Eso. Y el otro servicio que quise tocar es el servicio de la maternidad, ¿no? En la maternidad encontramos, ¿no es cierto?, a ver, una pregunta antes de pasar a este tema. María José pregunta, pero es bueno preguntar si está al tanto de su gravedad. ¿El familiar o el paciente? Dice tú, el familiar. O sea, en ese sentido, si estamos conteniendo a la familia, por ejemplo, sí, a veces es bueno preguntar si está al tanto de su gravedad. Si ellos saben, ya. Si ellos saben qué es lo que está pasando con el papá, con el abuelito, con quien sea que está dentro en el box de atención siendo atendido, ¿no? Pero la información la tiene que entregar el personal clínico. Uno no tiene que meterse mucho en problemas ahí. A ver, aquí tengo un aporte de alguien que pertenece a las damas de amarillo del Sotero del Río. Dice, trabajamos en urgencia dentro de un hospital. Nuestra ayuda, como tú dices, es con los familiares y los pacientes. Es un trabajo muy bello donde se siente muy bien ayudando a los que necesitan. Muchas gracias por tu aporte, Florencia. Aunque no sé si estás usando el computador de Florencia o si tú te llamas Florencia, pero bueno, gracias por tu aporte, ciertamente. Es una cosa muy gratificante poder ayudar a las personas que están viviendo unas situaciones tan angustiantes como el servicio de urgencia. María José dice, ¿podría necesitar un sacerdote? Ah, en ese sentido sí, si la persona la estamos acompañando y le estamos... Una pregunta que es válida. Ok, me llamo Karen. Okay. Una pregunta que es válida es si la persona es de fe, si es que necesita o quiere la asistencia de un sacerdote en ese momento. Sí, en ese sentido sí, María José, totalmente de acuerdo que hay que ver si la persona está en conciencia de su gravedad. O incluso no es necesario que esté muy grave. A veces la persona puede estar estable, pero una estabilidad inestable, por así decirlo. Y claro, si la persona quiere conversar con recibir la asistencia del sacerdote,
Nunca sobra, nunca está de más hacer la pregunta. ¿Ya? Pasamos entonces al servicio de la maternidad. La maternidad, donde, ¿no es cierto?, están las madres que están esperando tener su hijo, ya lo han tenido, es un servicio particular porque es un servicio muy específico, ¿no es cierto?, que se dedica principalmente a la recepción de nuevas vidas a este mundo. La gran mayoría de los casos son partos exitosos, mamás que les va bien, pero el desafío en este servicio es, y con eso hay que tener mucha delicadeza, mucha sensibilidad, mucha capacidad de empatía, ese desafío está en las situaciones que no son tan exitosas, los partos complicados para la madre, para el hijo, los trastornos emocionales que se pueden dar alrededor del momento del parto. A veces ocurre la situación de embarazo no deseado, hijos que no vienen en una buena situación familiar al mundo, etc. Entonces, esas son cosas que sí son desafiantes en el servicio de maternidad, donde tenemos que estar como preparados para ser acogedores con este tipo de problemas. Como una realidad social, hay un buen porcentaje de nacimientos que ocurren fuera del matrimonio. ¿Y por qué traigo a colación esta evidencia? Porque a veces causa rechazo por parte de la madre o de la pareja en común, ¿no es cierto?, de la madre y el padre, como que no quieren que lo visite el voluntario pastoral porque sienten que a veces van a ser como criticados, van a ser condenados. A veces la misma persona se persigue y rechaza un poco la visita pastoral. Volvemos a la diapositiva en que hablamos del rechazo. Uno tiene que ser ahí muy respetuoso, y si la persona no te quiere recibir, tú no la recibes, no. Pero es bueno de todas formas hacer presencia, por lo menos dar un saludo, dar un agradecimiento por el don de la vida que se manifiesta en esta nueva guaguita que nace, etc. Pero hay que tener presente eso, por lo menos nuestra experiencia aquí en el hospital parroquial, es que generalmente a veces no somos muy bien recibidos porque la persona a veces, por la misma situación que está viviendo, eh, no, no se siente muy inclinada a recibir la visita del capellán o de los voluntarios de la pastoral. Pero a veces, como le digo, es más problema de la persona que problema de la capellanía en sí o del voluntariado en sí. Y por esto mismo también lo importante en la visita a la maternidad es centrarse en la diada madre-hijo, ¿no? Reforzar lo bonito que es la recepción de una nueva vida a este mundo, ¿no? Dar gracias a Dios, hacer una oración de bendición sobre el hijo, sobre la madre. A veces es muy bonito juntarse en familia y rezar juntos por este nuevo hijo que ha nacido, esta nueva vida que ha llegado. Y también como agentes de salud podemos nosotros reforzar los cuidados de esta etapa de la vida tan importante, ¿no? Especialmente con las madres primerizas, que a veces son más ansiosas de lo habitual. Incluso las madres que me están escuchando nuevamente pueden dar cátedra a lo que estoy diciendo yo respecto de lo que se siente en el momento de la maternidad, ¿no? Entonces eso, si nosotros visitamos el servicio de la maternidad, centrarse en el gozo, en la gratitud, en colocar también a Dios presente en este momento de la vida, nuevamente con los valores que hemos mencionado al principio, con acogida de sentimientos, con una consideración positiva hacia la familia, hacia la pareja, hacia el niño pequeño, no juzgar, no criticar, sino que hacer una visita de agradecimiento, una visita de bendición, ¿no? Y bien, con esta última diapositiva voy terminando la presentación de hoy. Agradezco la participación de todos ustedes, de todos los que han opinado, los que han preguntado, y seguramente que hay muchos otros temas que podríamos haber tocado. Por ejemplo, el adulto mayor no dije nada. No dije nada porque ya vienen 2 sesiones específicas para hablar de este grupo etario tan importante. Entonces,
Vamos a dedicarle 2 sesiones a los adultos mayores, al acompañamiento a este grupo etario. Y también hay muchas otras cosas que si ustedes que quisieran ahondarlas, también las podríamos tocar en una sesión sucesiva. Entonces, o le escriben a Bernardita al correo electrónico, o nos vamos comunicando, y si hay algún tema interesante que ustedes también quisieran tocar, alguna cosa que sienten que podría profundizarse o que no se tocó, la dicen, nosotros vemos si la podemos abordar en el transcurso de lo que queda de curso. ¿Ya? Para bien, finalizar, gracias. quiero terminar con una oración. Bien. Y ahí te dejo el camino abierto. Vale. Esta oración también se la dedico con todo cariño a ustedes que se están formando para ser voluntarios de la salud o ya lo son, y les puede servir también para bendecir su propia actividad. Dice, bendice Señor mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra, que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman, y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Bendice, Señor, mi boca, para que dé testimonio de ti, y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Bendice, Señor, mi corazón, para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender, y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Muchas gracias.